Bienvenidos, mi nombre es Rodi Artigas y en la clase de hoy veremos las alteraciones cromosómicas numéricas. A lo largo de esta presentación abordaremos generalidades de las alteraciones cromosómicas, veremos específicamente las alteraciones cromosómicas numéricas, aneuploidías y euploidías, trataremos el fenómeno de no disyunción meiótica y finalmente ilustraremos esta clase con algunos ejemplos de alteraciones cromosómicas numéricas en los animales domésticos. Para comenzar, debemos recordar el concepto de cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula que se encuentran ordenados de a pares según dos criterios, el criterio de morfología y el criterio de tamaño. Dentro del cariotipo de las especies vamos a ver que hay dos grandes grupos de cromosomas. Los cromosomas que no son los sexuales, todos estos, y que reciben el nombre de autosomas, y particularmente los cromosomas sexuales. Variaciones en los cariotipos normales pueden dar lugar al surgimiento de cromosomopatías. Las cromosomopatías son un grupo de enfermedades que se relacionan con la variación tanto numérica como estructural de los cromosomas y que se van a manifestar como un síndrome, es decir, no por un síntoma en concreto, sino como un conjunto de síntomas y de signos que van a caracterizar a la alteración cromosómica numérica o estructural. El principal impacto de las alteraciones cromosómicas va a ser a nivel productivo, pero también a nivel reproductivo. En este sentido, en los humanos, se ha observado que el 50% de las concepciones terminan en un aborto espontáneo. Esto es, que la mujer pierde su gestación sin haberse dado cuenta que había estado embarazada. La mitad de esas pérdidas gestacionales se van a producir por alteraciones cromosómicas severas que van a provocar la muerte de los embriones durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. En el caso de los animales domésticos, las alteraciones cromosómicas van a producir pérdidas económicas para los productores. Pérdidas económicas por repetición de celo, porque si la hembra pierde su gestación, nuevamente debe ser inseminada o cubierta por el macho. Pérdidas económicas indirectas, esto es, porque si la hembra perdió su gestación, estoy perdiendo un potencial ternero o cría que no voy a poder comercializar. Disminuciones en el mérito genético de los reproductores, principalmente relacionado al hecho de que los animales son infértiles o subfértiles, costo de asesorías veterinarias y recambio en el plantel de cría, principalmente asociado con las alteraciones cromosómicas estructurales, puesto que se trata de alteraciones cromosómicas que se heredan de una generación a la siguiente. Las alteraciones cromosómicas entonces van a poder ser de dos grandes tipos: alteraciones cromosómicas numéricas y alteraciones cromosómicas estructurales. Las alteraciones cromosómicas numéricas son producto de la variación en el número de los cromosomas y se van a poder subclasificar en aneuploidías o euploidías. Cuando estamos hablando de una aneuploidía, vamos a ver que el nombre de la alteración termina con la palabrita somía, mientras que cuando hablamos de euploidía, el nombre de la alteración termina con la palabrita ploidía. Las alteraciones cromosómicas estructurales son de una clasificación mucho más compleja y las abordaremos en el teórico siguiente. En la clase de hoy nos centraremos en las alteraciones cromosómicas numéricas y comenzaremos a estudiarlas por las euploidías. Las euploidías son alteraciones cromosómicas numéricas que provocan la ganancia o la pérdida de uno o más juegos cromosómicos completos. Esto es, se gana o se pierde un cromosoma, pero en cada uno de los pares que forman parte del cariotipo. Normalmente, los mamíferos, nosotros, somos individuos que somos diploides, es decir, que presentamos en cada uno de nuestros pares cromosómicos dos cromosomas, ¿sí? En situaciones anormales, podemos observar, por ejemplo, más de un cromosoma por par, por ejemplo 3, y en ese caso, los individuos serían triploides. La palabra triploidía, ¿sí?, nos está diciendo con el sufijo ploidía que los cromosomas afectados son todos los cromosomas del cariotipo del animal. Esto es, si estuviésemos hablando de una vaca que tiene 60 cromosomas, 30 pares, en una triploidía, los pares cromosómicos afectados serían todos, los 30. Y en los 30 pares, yo estaría observando 3 cromosomas. Me doy cuenta de eso por el prefijo tri, que hace referencia a 3. ¿Sí? En consecuencia,
en los 30 pares cromosómicos tendría 3 cromosomas. Independientemente del número de cromosomas que se ganen o que se pierdan por par, lo interesante de esto es que los animales que sufren una euploidía presentan un número cromosómico total que va a ser múltiplo del número cromosómico haploide para la especie. ¿Qué tan frecuentes son las euploidías en los animales domésticos? Y bueno, son bastante infrecuentes, y esto se debe a que las euploidías no son compatibles con la vida. Un cigoto que se forma triploide se va a perder durante las primeras divisiones mitóticas durante la gestación. ¿Cómo surgen las euploidías? Las euploidías surgen como consecuencia de errores durante la fecundación. Normalmente, un óvulo haploide debe ser fecundado por un espermatozoide haploide. Sin embargo, en diferentes mecanismos como este que estamos mencionando aquí, que se llama poliandria, un óvulo haploide puede ser fecundado por 2 espermatozoides haploides en simultáneo, al mismo tiempo. En consecuencia, el cigoto que se forma va a ser un cigoto que va a ser triploide, ¿sí? Va a tener un juego cromosómico completo aportado por cada uno de los gametos que participaron en esa fecundación. Un mecanismo diferente, que también puede generar, por ejemplo, un individuo triploide, es el conocido con el nombre de poliginia, en donde un error durante la formación del ovocito, ¿sí? Durante las divisiones meióticas del ovocito, que hace que no se elimine alguno de los cuerpos polares, cuerpo polar 1 o 2, va a provocar que ese ovocito maduro sea un ovocito diploide en lugar de un ovocito haploide. En consecuencia, ese ovocito diploide, al ser fecundado por un espermatozoide, va a formar un cigoto que va a contar con 2 juegos cromosómicos aportados por el ovocito, más un juego cromosómico extra aportado por el espermatozoide. También en esta situación tenemos, por ejemplo, un individuo triploide. Las aneuploidías, en cambio, a diferencia de lo que pasa con las euploidías, se da la ganancia o pérdida de uno o pocos cromosomas, es decir, se ve afectado alguno de los pares cromosómicos, pero nunca se gana un juego completo de cromosomas. Nunca se ven afectados todos los pares cromosómicos en simultáneo. En consecuencia, el número cromosómico de un animal que padece una aneuploidía jamás va a ser múltiplo del número haploide de la especie, ¿sí? En la mayoría de los casos, las aneuploidías que afectan a los cromosomas sexuales están asociados con mortalidad embrionaria del individuo que padece la alteración o con abortos, ¿sí?, de fetos con severas malformaciones. Sin embargo, en situaciones bastante raras puede llegar a observarse el nacimiento de animales vivos que son aneuploides, ¿sí?, pero que presentan severas malformaciones en su fenotipo. A diferencia de lo que pasa con los autosomas, las aneuploidías a nivel de los cromosomas sexuales son mejor toleradas por los individuos, por lo que podemos llegar a ver individuos aneuploides para los cromosomas sexuales. Sin embargo, esas aneuploidías van a estar asociadas a severas malformaciones a nivel del aparato reproductor de los animales y obviamente relacionado a trastornos reproductivos. Y bueno, consideremos un poco los siguientes casos. Acá lo que les presento es el cariotipo normal de la especie ovina, ¿sí?, que está formado por 54 cromosomas, en donde sus 3 primeros autosomas son de morfología metacéntrica y el resto de los cromosomas, incluyendo los cromosomas sexuales, son de morfología acrocéntrica. ¿Qué pasaría si este ovino tuviese una aneuploidía? Supongamos que a nivel del primer par cromosómico, en lugar de tener 3 cromosomas 1, si en lugar de tener 2 cromosomas 1, tuviera 3 cromosomas, ¿sí? En este caso, la alteración cromosómica numérica recibe el nombre de trisomía del cromosoma 1. La aneuploidía que estoy observando en el par cromosómico 1 recibe el nombre de trisomía del cromosoma 1. La palabrita somía nos está indicando que acá lo que se está afectando es un solo par cromosómico, porque es una aneuploidía. Y el prefijo tri nos está diciendo que en el par cromosómico afectado, lo que estoy observando son 3 cromosomas. Si la situación fuese la contraria, y en lugar de ganar un par cromosómico perdiera uno en ese mismo individuo,
lo que estaría observando es que a nivel del par cromosómico 1, en lugar de tener 2 autosomas, tengo solamente uno. Esta aneuploidía en concreto recibe el nombre de monosomía. De vuelta, la palabrita somía hace referencia a que hay un solo par cromosómico afectado, el par cromosómico 1, y en ese par lo que estoy viendo es un solo cromosoma. Por eso es el prefijo mono. ¿Cómo se originan las aneuploidías? Y las aneuploidías se van a originar como consecuencia de errores durante las segregaciones meióticas. Cuando un individuo es aneuploide completo, es porque en la gametogénesis de alguno de sus progenitores ocurrió un error durante la segregación cromosómica. Para poder comprender esos errores, vamos a repasar rápidamente cómo es que se da la meiosis normal. Las células primordiales que dan origen a los gametos, y en este caso vamos a ejemplificar una espermatogénesis, ¿sí? La formación de espermatozoides. Estas células primordiales que dan origen a los espermatozoides son células que son diploides. Por lo tanto, para llegar de células diploides a células haploides, es necesario que durante la división meiótica se produzca la reducción del número cromosómico. ¿Cómo lo hace esta célula diploide? Mediante dos divisiones meióticas consecutivas. Una meiosis 1, que recibe el nombre de división reduccional, en donde se reduce el número cromosómico a la mitad. Y una meiosis 2, que recibe el nombre de división ecuacional, en donde se separan las cromátidas hermanas. ¿Cómo reduce el número cromosómico esta célula diploide de aquí a estas células hijas aquí? Mediante la separación de los cromosomas homólogos. Una vez que los cromosomas homólogos se separan y van a cada una de estas primeras células hijas, ¿sí? Se reduce el número cromosómico. Estas células hijas nuevamente se dividen por una segunda división meiótica, división ecuacional, en donde cada una de las cromátidas hermanas de estos cromosomas van a parar a cada uno de los espermatozoides. Sin embargo, puede pasar que durante alguna de las divisiones meióticas haya ocurrido algún error, y ese error recibe el nombre de no disyunción meiótica. Disyunción quiere decir separación. Por lo tanto, cuando se da una no disyunción meiótica, lo que se da es una no separación de los cromosomas durante la meiosis. Supongamos que esta célula primordial, que da origen a estos 4 espermatozoides, tiene una primera división meiótica normal, es decir, los cromosomas homólogos se separan adecuadamente para cada una de las células hijas. Esta célula hija que está aquí separa en una meiosis 2 sus cromátidas hermanas de forma adecuada para cada uno de los espermatozoides que genera. Sin embargo, en esta célula hija que estamos acá a la derecha, puede pasar que haya ocurrido una no disyunción, es decir, una no separación de las cromátidas hermanas. Por lo tanto, uno de los espermatozoides se lleva al cromosoma este enterito sin dividir, es decir, se lleva a 2 copias del cromosoma que estamos considerando. Mientras que su espermatozoide hermano se queda sin ninguna copia del cromosoma amarillo, puesto que este espermatozoide que está acá se llevó las 2 copias pegadas. ¿Sí? Pongámosle nombre a este cromosoma, por ejemplo, cromosoma 1, como veníamos considerando de los ejemplos de la oveja. ¿Sí? Cuando estos espermatozoides fecunden un óvulo normal, es decir, un óvulo que debería tener una copia del cromosoma 1, se van a formar diferentes posibles cigotos. Si los espermatozoides normales, que son estos dos, que tienen cada uno una copia de cromosoma 1, fecundan a este óvulo normal, van a producir cigotos diploides sin ningún tipo de problema. Cada uno de ellos con 2 copias, ¿sí?, de cromosoma 1 en ese par. Sin embargo, si este espermatozoide que tiene 2 copias de cromosoma 1 fecunda a un óvulo que tiene una copia, va a producir un cigoto que para ese par cromosómico, el par 1, va a tener 3 copias del cromosoma. En consecuencia, va a ser un individuo que desde su formación, desde el cigoto, desde la primer célula, ¿sí?, va a ser trisómico para ese cromosoma, para el cromosoma 1. Si el espermatozoide que fecundara este óvulo fuese este, que no tiene ninguna copia de cromosoma 1, cuando se forme el cigoto, se va a formar un cigoto monosómico para ese cromosoma 1, que solo va a tener una copia de cromosoma 1 materno, no paterno, porque el espermatozoide no tenía ninguna copia de ese cromosoma. Vamos a ver qué pasa en esta situación.
Acá lo que se ve en esta foto, básicamente, son espermatozoides, lo que se ven como redondelitos violetas, son las cabecitas de los espermatozoides de un perro, ¿sí? En donde se está estudiando la segregación del cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que los espermatozoides tengan cromosoma X o cromosoma Y, ¿sí? Entonces, lo que se está marcando en estos espermatozoides es, con verde, el cromosoma X, con rojo, el cromosoma Y con amarillo, el cromosoma 1. El cromosoma 1 debería estar en todos los espermatozoides, independientemente del cromosoma sexual que porte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este espermatozoide muestra una señal rosada, roja, que corresponde al cromosoma Y una señal amarilla que corresponde al cromosoma 1. Eso es normal. Este que está acá muestra una señal parecida, ¿sí? Este que está acá muestra una misma señal, ¿sí? Cromosoma Y, cromosoma amarillo. Este que está acá muestra dos señales, ¿sí? Una señal verde, cromosoma X, y una señal amarilla, cromosoma 1. Y todos estos son gametos, son espermatozoides que tienen las copias cromosómicas que tienen que tener. Sin embargo, este gameto que aparece señalado con la flecha blanca tiene una alteración, puesto que tiene una señal verde, cromosoma X, una señal roja, cromosoma y una señal amarilla, cromosoma 1. ¿Qué pasaría entonces si este espermatozoide fecundara a un óvulo normal? Lo que generaría sería un individuo que tendría en su composición cromosómica 3 cromosomas sexuales. Un cromosoma X paterno, un cromosoma X materno y además un cromosoma Y. El animal presentaría una trisomía del par sexual y sería cromosómicamente XXY. Muy bien. En este caso lo que les muestro es un ejemplo de una alteración cromosómica muy común que se observa en los equinos, que es el síndrome de Turner-Equino. En este caso tenemos, tenemos dos yeguas, pura sangre de carrera, ¿sí? Ambas de la misma edad, de 17 meses. Sin embargo, esta yegua que aparece aquí adelante es mucho más chica en tamaño que la yegua que aparece atrás. Por su diferencia de tamaño, este animal había sido retirado, obviamente, de las carreras y su destino era ser una yegua donadora de óvulos. Sin embargo, al realizar el estudio citogenético del animal, se observó que en absolutamente todas sus células, en todas las células analizadas al microscopio, se observaba un solo cromosoma X. No habían dos cromosomas X, solamente en todas sus células había un solo cromosoma. En consecuencia, el número cromosómico de esta yegua, en lugar de ser 64, que es el número cromosómico normal de la especie, era de 63, porque le faltaba uno de los cromosomas X. A nivel reproductivo, el animal no presentaba desde un punto de vista externo ningún tipo de alteración en los genitales exteriores, digamos, pero a nivel del aparato reproductor, lo que se observaba era un útero pequeño, flácido, sin actividad uterina, y ovarios pequeños, malformados, lo que se llama digenesia gonadal, sin ningún tipo de actividad ovárica. ¿A qué se debe el bajo tamaño, la baja estatura de este animal? Y principalmente se debe a la presencia de una sola copia del gen SOX. El gen SOX es un gen que está relacionado a la estatura de los individuos, tanto de los humanos como de los animales. Este gen se encuentra localizado en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Sin embargo, para que un animal presente una estatura normal, necesariamente tiene que tener dos copias del gen SOX. Como esta hembra tenía un solo cromosoma X, solo tenía una copia del gen y en consecuencia su estatura era menor a la de la otra yegua, por ejemplo, que era de la misma raza, tenía exactamente la misma edad. Este tipo de alteración debe ser siempre sospechada en animales que no muestran siglos en equinos, que no muestran siglos estrales, pero además que presentan característicamente una baja estatura. En este caso se muestra exactamente otro caso igual de síndrome de Turner-Equino 63X0, en donde los genitales externos no presentan ningún tipo de malformación, más que una bula quizás más pequeña
lo que es para la especie equina, digamos. Y acá lo que vemos es una metafase en donde el cromosoma X se pinta amarillo específicamente con una sonda, y vemos que en toda la metafase solamente hay un cromosoma X. El síndrome 65XXX. Este síndrome también se observa en los equinos, bueno, se observa en todas las especies de animales domésticos, pero en el caso particular de los equinos se presenta de una forma similar a lo que es el síndrome de Turner equino. También se ven animales que presentan un menor tamaño, un menor desarrollo corporal, y también hay digenesia gonadal con útero sin actividad uterina y ovarios sin actividad ovárica. En este caso, se trataba de una yegua de la raza árabe que, además de ese fenotipo que yo ya les acabo de comentar, de la baja estatura y de la malformación del aparato reproductor, era una yegua que jamás había presentado ciclo estral, y por lo tanto se la estudió citogenéticamente encontrándose alteraciones cromosómicas. Y acá es una pregunta interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un gato calicó o calicó o carey? Nosotros vemos un gato que es calicó carey, es decir, por ejemplo, carey es un gato que, calicó, perdón, es un gato que presenta 3 colores diferentes, ¿no? Naranja, negro y blanco. Y el gato carey es el gato que presenta pelos negros y amarillos mezcladitos, ¿sí? Eso seguramente han visto gatos con esos pelajes. Cuando vemos esos gatos, directamente nosotros sabemos de qué sexo son, porque normalmente los gatos carey o los gatos calicó son hembras, y esto se debe a que los genes que producen la coloración negra o amarilla se encuentran localizados en los cromosomas sexuales X, y solamente las hembras son las que tienen 2 cromosomas X. Entonces, solo ellas podrían tener al mismo tiempo genes para producir color amarillo y genes para producir color negro. Los machos que tienen un solo cromosoma X solo podrán tener color negro o solo podrán tener color amarillo o naranja, ¿sí? Sin embargo, no existen gatos machos que sean calicó o carey. La realidad es que sí existen gatos machos que presentan ese patrón y esa coloración del pelaje, y están asociados particularmente también al síndrome de XXI, es decir, a la presencia de 2 cromosomas X y de un cromosoma Y. Como tienen 2 cromosomas X, pueden tener pelaje negro y amarillo al mismo tiempo. En este caso es un gato que es carey, ¿sí? Y que, bueno, este síndrome, particularmente el síndrome de XXI, particularmente se caracteriza por presentar, obviamente, que infertilidad, como en todos los casos de alteraciones cromosómicas numéricas, e hipoplasia testicular, es decir, un menor tamaño, un menor desarrollo de los testículos. La no disyunción cromosómica no siempre va a ocurrir a nivel de los cromosomas X, también puede pasar a nivel de los cromosomas Y. Y en este caso les muestro el caso de Gont, que era un torito más o menos de unos 9 meses de edad que pertenecía a un centro de reproducción en el que se le realizó un estudio citogenético de rutina. Al hacer el estudio citogenético y contar los cromosomas que tenía en las metafases, se observó que el animal presentaba 61 cromosomas. Al mirar esto con mayor detenimiento, lo que se vio es que presentaba 2 copias del cromosoma Y. En consecuencia, este individuo se formó como producto de un error durante la gametogénesis, particularmente de su padre, en donde el cromosoma Y en la segunda división meiótica, en la división ecuacional, no se separó en sus cromátidas hermanas y se fue doble hacia uno de los espermatozoides, que fue el que luego dio origen a este toro. El síndrome XII, al igual que el XXI, el del gato que vimos anteriormente, se caracteriza también por una disminución en el tamaño testicular. En este caso, se midieron los testículos, que son los que aparecen acá, testículo derecho, testículo izquierdo, del toro Gont, ¿sí? Y se comparó contra el tamaño testicular de 10 toros normales, exactamente de la misma raza y la misma edad. Lo que se observó en todos los casos es que el tamaño testicular en el animal XII siempre fue menor al tamaño testicular de los toros normales de la misma edad de raza.
Entonces, en resumen de esto, decir simplemente que los síndromes XXI y el síndrome XII se caracterizan por producir hipoplasia testicular, es decir, testículos de menor tamaño. Las alteraciones cromosómicas numéricas no solamente afectan a los cromosomas sexuales, también pueden afectar a los autosomas. Cuando afectan a los autosomas, los individuos tienden a no ser viables. En este caso, tenemos dos terneritos que presentan una trisomía a nivel del autosoma número 17, ¿sí? Que llegaron a término en la gestación, sin embargo, cuando nacieron con severas malformaciones, entre ellas la mandíbula mucho más corta que el maxilar, lo que se llama braquiignatismo, ¿sí? Artrogriposis en los miembros, es decir, miembros torcidos y fijados, por ejemplo, en este caso, en flexión, y múltiples alteraciones más que, que hacen que no sean compatibles con la vida. Sin embargo, no todos los casos de alteraciones cromosómicas numéricas en los autosomas son letales. Existen casos raros en los cuales puede nacer y desarrollarse el individuo. En este caso que les traigo para ilustrar acá, tenemos una hembra de la raza bovina, de la raza Hereford, que tenía 1 año de edad, ¿sí? Pero que tenía ciertas malformaciones físicas, entre ellas estrabismo, ¿sí? Convergente a nivel de los ojos. A nivel reproductivo se observaba un clítoris hipertrofiado, y a nivel del cervix, un cervix que era uterino, que era doble. ¿Sí? Al hacer el estudio citogenético del individuo, se observó que absolutamente todas sus células eran trisómicas para el par cromosómico número 28. En este caso, acá lo que vemos es el clítoris hipertrofiado y el cervix doble en el caso del útero. ¿Solamente los errores a nivel de la meiosis pueden producir alteraciones cromosómicas numéricas? Y la respuesta es que no. Como ustedes vieron en el teórico pasado, en el teórico, en el teórico anterior, las alteraciones a nivel de la mitosis también pueden producir alteraciones numéricas. Sin embargo, bueno, y acá tenemos una mitosis normal, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Una célula diploide, ¿sí? Supongamos cromosomas X e Y, los tenemos ahí dibujaditos, ¿no? Lo que tiene que pasar es que vengan de cada uno de los polos microtúbulos que se unan a los centrómeros, cinchen y separen esos cromosomas en dos, ¿sí? En cromátidas hermanas que van a ir a cada una de las células hijas. En mitosis parto de células diploides y llego nuevamente a células diploides, cada una de ellas con exactamente el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre que de origen. Sin embargo, puede pasar que durante esa segregación mitótica haya ocurrido algún tipo de error, ¿verdad? Que de alguno de los polos, por ejemplo, no venga un microtúbulo. En consecuencia, cuando los microtúbulos hinchan y tratan de separar esos cromosomas en cromatías hermanas, vamos a ver que para este polo se va una copia del cromosoma amarillo y 2 copias del cromosoma violeta, dando como consecuencia una célula hija que tiene 65 cromosomas y una célula hermana de esta que tiene un cromosoma de menos, porque se lo robó esta de acá. ¿Ah? En consecuencia, las no disyunciones mitóticas, como ya repito, ya vieron en los teóricos anteriores, también pueden dar origen a alteraciones numéricas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con una alteración cromosómica que surge como por una no disyunción meiótica? La principal diferencia es que cuando se produce una no disyunción mitótica, en el individuo que nace voy a poder detectar células normales y células alteradas, ¿sí? Células con aneuploidías, pero células normales también, con el número cromosómico normal de la especie. En este caso, los animales son mosaicos. En las no disyunciones meióticas, lo que vamos a observar es que el individuo que se genera producto de la no disyunción, como el error ocurrió durante la gametogénesis de uno de sus padres, desde el momento en que este gameto fecundó este óvulo, el individuo se formó con 3 copias del cromosoma afectado. En consecuencia, todas las células de este cigoto que van a surgir por división mitótica van a presentar 3 células, 3 cromosomas para ese cromosoma en cuestión. ¿Ah?
En consecuencia, el animal va a ser aneuploide, completamente aneuploide, en todas las células de su cuerpo. En las células sanguíneas, en las células musculares, en las células que se les ocurra pensar. ¿Tá? No van a ver nunca en los animales que surgen como no, por una no disyunción meiótica, ¿sí? No van a ver nunca líneas celulares diferentes. Solo va a haber una línea y esa línea celular va a ser afectada desde la formación del individuo. Esto es importante conocer y hacer esta diferencia porque, por ejemplo, en los casos de mosaicismo, en los que surgen por no disyunción mitótica, los síntomas o signos que vamos a observar en los individuos son en algunos casos bastante similares a los que podríamos encontrar por una no disyunción meiótica. Síntesis de la clase, y simplemente para terminar, recordar que las euploidías son diferentes de las aneuploidías, que las euploidías producen ganancia o pérdida de uno o más cromosomas, pero en todos los cromosomas del cariotipo del animal. Si fuese una vaca con 30 pares cromosómicos, los 30 pares se van a ver afectados, mientras que en las aneuploidías solo se ve afectado un par cromosómico, se gana o se pierde un cromosoma en algún par en concreto, ¿sí? Las no disyunciones meióticas generan animales aneuploides completos, lo que vimos en la diapositiva anterior. Ya el cigoto se forma con la aneuploidía, por lo tanto todas las células de ese animal van a ser anormales, no van a haber células normales. La no disyunción meiótica ocurre siempre a nivel de la gametogénesis, de la formación de los gametos, de los padres del animal que presenta la alteración. ¿Sí? La no disyunción mitótica genera mosaicos, individuos que son diferentes a los aneuploides completos que surgen por no disyunción meiótica. ¿Por qué? Porque los animales mosaicos sí pueden tener alguna célula normal, no es el caso de los aneuploides completos. Las no disyunciones mitóticas van a ocurrir a nivel del propio embrión, ¿sí? No, el error no ocurrió en los gametos de los padres, la fecundación ocurre normalmente, el cigoto se forma normalmente, sin embargo, en las no disyunciones mitóticas el error ocurre en las divisiones del propio cigoto, ¿sí? Divisiones que van a dar origen a los diferentes tejidos corporales. Y bueno, y básicamente, ¿cómo puedo diagnosticar una alteración cromosómica? Se puede diagnosticar siempre mediante un cultivo linfocitario y el cariotipo del animal.